Benvinguts a tots. Avui és un plaer presentar-vos o donar el tret de sortida a la presentació del número 277 de Quaderns, Interdependències, presentat per la Marta Peris i el José Manuel Toral. Amb aquest número acabem el cicle que vam heretar quan vam arribar a l'Assemblea i a la Junta de Govern l'any 22, que venia d'un concurs de números que s'havien fet de manera individual i que n'havien quedat 4 pendents. Eren el quaderns del Pau Baget, un quadern sobre patrimoni de l'Escarnato i el Francesc Muñoz, el quaderns dibuixa de l'Enric Stigman i l'Adrià Escolano, i avui acabem aquest cicle, aquests 4 números pendents amb Interdependències de la Marta Peris i el José Manuel Toral. A tots ells, alguns que esteu per aquí, gràcies per la paciència, per aquest moment d'impàs que ens va costar una mica arrencar i que la veritat és que estem molt contents d'haver-ho pogut complir. I també aprofito per anunciar-vos aquesta nova etapa de quaderns, que vam fer un concurs ara farà 6 mesos, que van guanyar l'Urtzi Grau i el Guillermo Fernández Abascal, que seran els responsables de quaderns durant els propers 4 anys. En tot cas, gràcies de nou per la paciència i per això, per la insistència. I també, és veritat, gràcies al Moisès, que ha fet l'acompanyament en aquests 4 números, que jo crec que ha sigut fonamental perquè els poguessin tirar endavant. Ja està, gràcies. Muchas gracias por la presentación. Sí. Inés, y Moisés por acompañarnos en el proceso, y a todos vosotros por venir hoy a presentar este número de quaderns con esta idea de interdependencias que este primer cuarto de siglo, a través de todas las crisis que hemos sufrido y vivido, nos ha dado una fuerte conciencia, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y esa crisis, esa caída de Lehman Brothers, que en poco tiempo provoca la caída de todas las bolsas, y esa crisis financiera que empieza en Norteamérica y en muy poco tiempo se extiende a una crisis global. Desde esa conciencia que lo que contaminamos aquí y ahora en muy poco tiempo es el causante también del deshielo de los polos, o desde esa conciencia de que un virus en Wuhan en muy poco tiempo, en muy pocas semanas, se convierte en una pandemia mundial. Dicho esto, y de hecho de esa conciencia de interdependencia de escala planetaria, hay esta otra interdependencia de una escala que tiene más que ver con el cuerpo y con nuestra manera de habitar, y que yo creo que ilustra muy bien esta obra de Ana María Maiolino, donde este hilo, pero un filo, este hilo evoca, por un lado, ese aire que sin pedir permiso nos atraviesa, compartimos y que hasta sabemos nos contagia rápidamente, y que por tanto habla de una continuidad de los cuerpos. Por otro lado, cuando sabemos que esta artista, la fotografía, se fotografía con su hija y con su madre, este hilo evoca también el cordón umbilical que un día las conectó. Y es que a veces nos olvida que nacemos en manos de unas, y probablemente moriremos también en manos de otros, o seguramente de otras. Esa idea de interdependencia radical. La verdad es que la primera vez que vi esta imagen la descubrí a principio de curso, cuando Yotalie en la EPFL explicaba o presentaba su curso, y la vi durante unos segundos, y mientras la recordaba, había imaginado que este hilo era un tubo de plástico, una especie de sonda, donde entonces la imagen se cruzaba con una idea casi de encarnar, casi la repulsión, pero la conciencia que a toda esa continuidad asumamos pues todo nuestro aparato respiratorio, nuestro aparato digestivo, y toda esa continuidad nos habla de exponernos al medio, de intercambiar con el medio
y habla, por tanto, de fragilidad, habla de vulnerabilidad, habla de cuidados, de parentesco y de cuidados, y vemos la imagen y nos damos cuenta de que está iluminada desde la izquierda y que los rostros generan sombras, ¿no?, que construyen todos esos estadios intermedios, ¿no?, del crecimiento y también del envejecimiento, y esa conciencia de la necesidad del cuidado que nos hace absolutamente vulnerables, ¿no? Esta idea de continuidad del cuerpo es la tesis que defiende Marina Garcés, esta filósofa catalana, que para nosotros es un faro que alumbra nuestro pensamiento, nuestra manera también de proyectar, y que desde esa teoría o esa hipótesis suya lanza una pregunta, ¿no?, que es: si todos estamos interconectados, la pregunta ya no es qué nos une, sino qué nos separa. Entonces, este número es una invitación a repensar cómo proyectar, cómo pensar y, sobre todo, cómo habitar desde esa radical interdependencia. En este número nos acompañan 14 articulistas, casi todos arquitectos, salvo algunas excepciones, como Irati Mogollón, que es socióloga y que escribe el libro de Arquitecturas del Cuidado hacia un envejecimiento activista, un libro totalmente revelador que me cautivó, que me hizo ver muchas cosas, y actualmente está trabajando con Josep María Borrell, que no necesita presentación y que sabéis que como responsable, como gerente ahora del IMSOL, están cambiando todas las bases de concursos y están enfocando hacia una innovación también social. Por tanto, gran parte de los responsables, de los artífices de esta nueva etapa, ¿no?, y de esta etapa importante de la vivienda en Barcelona. Por otro lado, en el centro está la cooperativa, el colectivo de la Col, ¿no?, donde su asesoramiento... Ay, de la Col, estoy fatal. De Societat Orgánica, perdón. Que evidentemente nos acompaña a todos en este proceso, en esta etapa en el que, a través de su instrumento de cuantificación, nos ayuda a valorar, a sopesar todas las estrategias y quedarnos siempre con las más óptimas y hacer viables los proyectos. Yo diría que todos o casi todos tenemos un pie, si no dos, en la universidad. Por aquí desfilan, ¿no?, la Escuela de Arquitectura de Barcelona, la del Vallès, la Escuela de Madrid, la Escuela de Girona, la Escuela de Reus, también la EPFL y también la ETH de Zúrich. Y era importante entender que es casi como una generación de arquitectos que estamos en la universidad, pero esa investigación se alimenta o se retroalimenta de la profesión. Era muy importante porque además muchos de nosotros trabajamos y colaboramos, ¿no?, con lo cual estos vínculos, también esta interdependencia está casi en nuestro modus operandi, nuestro modus de trabajar, ¿no?, con lo cual se alimenta de, además, muchas conversaciones en off, ¿no?, de todo aquello, de todas aquellas dificultades que compartimos en lo que significa enfrentarse a construir un edificio. También destacar a Francisco Cifuentes, porque hoy no está aquí y porque, digamos, está en Mallorca, ¿no?, y que es, yo diría, uno de los responsables, de los artífices de ese fenómeno balear, que después tanta estela ha dejado y tanto reconocimiento ha tenido, de alguna manera ligado a ese pensamiento, el IBABI, y que yo diría que es uno de los personajes más influyentes de nuestra generación, con esos primeros proyectos recientes y con todo ese pensamiento que además se queda reflejado en este número de cuadernos. Y ahí al final está Eduardo Prieto, de la Escuela de Madrid. El cuaderno se compone de 8 artículos y una entrevista que le hacemos y que conversamos con él, con un libro de referencia. ¿No se escucha? ¿Cómo se acoplaba? Con un libro de referencia para nosotros, que es esa historia medioambiental de la arquitectura, que es para nosotros ya un libro de cabecera y que ha servido un poco de guión a la entrevista que luego os contamos. Miradas, todas ellas alineadas, pero también complementarias sobre ese tema de interdependencias, de esa mirada sobre la vivienda a partir de interdependencias.
y que es, como sabéis, un tema central en el debate local, en el debate nacional y yo diría que en el debate global, y que hace que Cataluña, que la arquitectura y la vivienda de Cataluña está ahora en el punto de mira de todo el mundo, y eso es así. Entonces, a partir de aquí, este es el índice de esos 8 artículos y la entrevista final. El primer bloque, digamos que es un bloque social, ¿no? Empezamos con, abre el número, el artículo La primera vivienda de Arturo Frediani, donde un poco esa interdependencia atraviesa el tiempo y nos remonta a los orígenes del hombre, a los orígenes de nuestra especie, para un poco hacernos visible cómo fue la cooperación lo que nos hizo evolucionar como especie y lo que nos permitió sobrevivir, ¿no? Porque el momento en que el hombre baja del árbol es ese momento en que es capaz de dormir en el raso y de, frente a esa vulnerabilidad que supone el estado del sueño profundo, alcanzando el sueño REM, se desarrolla esa plasticidad del cerebro, ¿no? Y esa consolidación de la memoria que de alguna manera pues, nos permite evolucionar como especie. El siguiente artículo es este enfoque social, esa colaboración entre Irati y Josep María Borrell, que frente al sistema habitacional tradicional proponen un modelo sistémico de bienestar habitacional que no es más que pensar que la vivienda, el edificio, el barrio y la ciudad dejan de ser unidades autosuficientes, dejan de ser independientes, para entenderse como una infraestructura de vida, como una infraestructura compartida, donde se externalizan los cuidados del interior de la vivienda, que tanto tiempo han estado invisibilizados por la familia, acaparados por la familia nuclear o invisibilizados en el interior doméstico, y se proyectan, se colocan estratégicamente en el entorno de esa vivienda y se comparte o se distribuye en una red de cuidados, ¿no? De cuidados compartidos más allá de la familia. Y donde entonces el interés ya no está tanto en el centro de estas unidades, sino en los puntos de tangencia donde se produce esa relación entre escalas, esa escalaridad, ¿no? En esos umbrales que son pues, el espacio que media, esos espacios intermedios entre el interior de la vivienda, esas calles elevadas, patios, atrios, todos esos espacios de relación, pero también entre el edificio y la ciudad, a través de repensar las plantas bajas como parte de esa red de cuidados que estratégicamente sabe conectarse con el barrio, ¿no? Es bonito escuchar a Irati hablar de un plano de emplazamiento no físico, ¿no? Esos son los nuestros, un plano de emplazamiento social, cómo va detectando, cómo va conociendo, cómo va poniéndose en contacto con todas las entidades de barrio, con todas las asociaciones, con todos los colectivos, digamos, con ciertas dificultades, cómo va tejiendo y va entretejiendo toda una serie de vínculos, ¿no? Para poder preguntarse qué necesita mi barrio. Y finalmente, el proyecto de City Connectors Project, que bien conocéis, de Xavi Bustos y Nicola Regucci, ilustra con este ejemplo de las cooperativas en Zúrich un poco cómo puede funcionar. Hay que decir que, por ejemplo, este artículo se escribió en 2020, ¿no? Puesto como ha explicado Inés, todo esto se remonta al 2019. Cuando llegó el momento que todo esto se volvió a poner en marcha, valoramos si había que reescribirlo. Era totalmente vigente, me parece que se ha incorporado a algún edificio a última hora, ¿no? Pero cuando antes hablaba de que todos hemos compartido, para nosotros fue muy relevante ir a Zúrich y conocer de su mano y de esa conexión con arquitectos de allá, por ejemplo, el habitar en clúster, otras formas alternativas de vivienda que hace que ahora mismo estemos construyendo aquí clústeres y esté, por ejemplo, desde el IMSOL planteándose fórmulas pues, mucho más complejas, ¿no? Que se escapan seguramente al modelo cooperativo, porque el reto de compartir no está tanto en ese modelo, porque ya es gente que decide vivir así, que tiene ganas de vivir así. El reto de compartir está más en la vivienda pública, donde de alguna manera hemos de conseguir tejer todo ese conocimiento que seguramente, tal como lo explica Irati y Josep María, hemos perdido las habilidades sociales, se nos ha oxidado la habilidad de compartir, ¿no? El reto es conseguir que estos modelos funcionen en la vivienda pública.
Y luego seguimos con este artículo de Societat Orgánica, ¿no? Donde nos habla del concepto de suficiencia, que nos habla de ese paradigma, de olvidarnos del paradigma de la eficiencia, ¿no? Que tal y como Jevons explicaba, ¿no? Pues al final hace que en realidad fomente más la demanda, porque al ser más eficiente simplemente el consumo se mantiene estable, pero la demanda aumenta, y nos plantea que esto hay que limitarlo a través de la idea de la suficiencia, teniendo en cuenta los límites planetarios, pero en esta cosa de cuánto es lo mínimo, ¿no? También marca, usando la rosquilla de Kate Raworth, ¿no? Cuál es el límite del bienestar, ¿no? Con lo cual es ese equilibrio entre el bienestar y lo suficiente, ¿no? Que un poco luego en el siguiente artículo Cristina Pardal y Ignasi Fontcuberta lo desarrollan un poco esta idea de cómo proyectar desde la suficiencia en los detalles, ¿no? En entender cómo volver a ciertas cuestiones de la geometría para reducir materiales, teniendo en cuenta esta interdependencia entre el detalle y el recurso, ¿no? Y cómo a través de estrategias como el hacer que cada capa tenga más de una función, o el confiar otra vez en la estética constructiva, nos pueden ayudar a intentar reducir y hacer más viables y posibles, ¿no? Los proyectos, ¿no? A través de la idea del ingenio, ¿no? Del exceso de ingenio, ¿no? O sea, intentar estas soluciones ingeniosas. Y finalmente en este capítulo Cifu, ¿no? Nos habla de la relación, la interdependencia que tiene todas esas decisiones arquitectónicas con el territorio, ¿no? Y nos habla de esas externalidades, ¿no? De cómo al final cuando uno decide los materiales de un edificio está modelando el territorio en el que habita, el paisaje que se encuentra, y cómo al final somos responsables no solo de lo que vemos, sino de lo que estamos dejando al otro lado, ¿no? Y el último paquete, ¿no? Estaría un artículo que hemos escrito, con Claudi, que habla de entender que no podemos ser autosuficientes, ¿no? Se habla compara los edificios con la teoría general de sistemas, y entonces habla de esta idea de que al final no podemos ser autosuficientes, tenemos que hacer un intercambio, ¿no? Hay mecanismos de entrada, procesos y mecanismos de salida, y que tenemos que manejarlos y trabajarlos teniendo en cuenta los procesos químicos, físicos y biológicos, para poderle sacar al máximo partido, ¿no? De intentar poder calibrar la relación con el exterior, poder optimizar estos procesos y poder reutilizar parte de los outputs que tenemos en el edificio, ¿no? Y finalmente Pepa Morán, ¿no? nos propone la idea del jardín operativo, ¿no? Este concepto que ella inventa y que nos habla un poco de entender el paisaje más allá de su valor estético, ¿no? Como un valor operacional, que habla de cómo a través de las decisiones paisajísticas podemos crear ecosistemas, ¿no? Cómo podemos trabajar la termodinámica, o cómo podemos mejorar el ciclo del agua, ¿no? Finalmente acabamos con esta idea de los rituales del confort de Eduardo Prieto, ¿no? Una entrevista que sigue un poco la estructura de su libro a través de los 4 elementos, ¿no? Y que nos habla de un confort o una manera de llegar al confort que se remonta antes de la Revolución Industrial, antes del movimiento moderno, a esa época en que el confort se lograba a través de mecanismos espaciales, mecanismos arquitectónicos, a través de espacios intermedios y no tanto de la máquina y de los sistemas activos. Entonces, la entrevista empieza con la revisita o la revisión de esta escena de apertura de la película de Alfonso Cuarón, de Roma, ¿no? Donde descubrimos a esta cuidadora doméstica, ¿no? Que ejerce un ritual que es baldear, ¿no?
grandes cantidades ingentes de agua hasta el momento de generar esta especie de superficie especular donde ese interior de la casa patio, esa tipología de la casa patio resuena, como dice Eduardo, se pone en resonancia con su entorno y es capaz de mostrarnos ese avión que atraviesa el cielo y que habla o vaticina la marcha, ¿no?, la marcha y la desestructura, digamos, de la familia por parte del padre. Entonces, esa vuelta a recuperar costumbres, a recuperar todo un saber que tiene que ver con el comportamiento pasivo, ¿no?, más o menos consciente, pero conocimiento, y que Eduardo nos vincula con la necesidad de recuperar esa cultura en relación al clima. Por tanto, una interdependencia con el tiempo, una interdependencia que nos hace mirar hacia atrás, hacia todo ese saber cultural, pero también nos proyecta hacia el futuro, ¿no? Y también a través de la conversación y de la entrevista van saliendo temas como, por ejemplo, el impacto de la tecnología en nuestra manera de habitar, ¿no?, como estas imágenes de este fotógrafo, Eric Pickersgill, es capaz de evocar, ¿no?, o de hablar de ese ensimismamiento que produce la tecnología en nuestra manera de habitar y que afecta a nuestro concepto de intimidad, que no voy a hacer ahora de spoiler, ¿no?, pero que ya de alguna manera vaticinaba de una manera muy visionaria Toyo Ito en los años 80, cuando con esta instalación y esta joven Kazuyo Sejima no hace más que anticipar el iPhone, ¿no? Fijaros que está con los Wallmans, que hacia ese año, hacia el 85, se inventan, y que sugiere esa idea de intimidad portátil, nómada, ¿no?, vinculada casi a ese espacio vital de esa burbuja del cuerpo, ¿no?, y donde un poco representa todo lo que hoy hacemos con la tecnología, con los dispositivos móviles, ¿no? Y frente a este comportamiento nómada que tenemos más en la casa, esta otra película, Cierra la reflexión, cierra la conversación, que es una película, yo diría, muy poco conocida, de Juan Estelrich, donde el protagonista, Fernando Fernán Gómez, habita en un baño, decide refugiarse como un ermitaño dentro de un baño, ¿no? A través de toda la entrevista irán circulando preguntas sobre qué espacios de la casa son más susceptibles de ser repensados, ¿no?, cuáles pueden llegar a desaparecer o no. Y para cerrar esta escena, también con otra película que habla de un primer vínculo, ese puente, es la abertura de Sirat.
si empezábamos con una imagen que invitaba a visibilizar la idea de interdependencia, esta casi impulsa a encarnarla, ¿no? Es difícil no moverse, ¿no? Es difícil que en ese plano cenital, ¿no?, que nos descubre a todas las personas atravesadas por esa música, sonido, vibración, ¿no?, casi todas sincronizadas o sintonizadas a una frecuencia que los atraviesa, ¿no? Esa invitación a pensar ese mundo común del que habla Marina Garcés, ¿no?, y desde el que nos invita a repensar, ¿no?, la vivienda desde esa mirada inversa, ¿no?, de no tanto que nos une, sino que nos separa. Acabaríamos con esta idea. Si os fijáis, hasta aquí no ha salido en ningún momento, todo han sido personas, todo han sido cuerpos, ¿no? Claramente es una intención de poner a la persona en el centro, ¿no? Pero evidentemente detrás hay esta intención, ¿no?, crear un modelo alternativo. Nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que aquel modelo existente sea obsoleto. Buckminster Fuller. Pues muchas gracias. Hay una fila cero de todos los articulistas y de todos los voluntarios, porque ninguno de vosotros habíais visto el número cruzado, ¿no? Cada uno había escrito el artículo y aunque os habíamos contado pinceladas, no os habíais escuchado unos a otros. Así que sí, bueno, invitación a todos, pero especialmente a los articulistas. ¿Alguna opinión, alguna pregunta, alguna cuestión, alguna mirada? María. Y si no, cualquier pregunta también pueden contestar los articulistas. Sí, una pregunta. Sí. Jordi. Bueno, per obrir el foc, perquè jo crec que els articulistes ho tindrien millor per fer preguntes, però vosaltres heu parlat de l'experiència de Barcelona, que diu que és important, però creieu que també aquest moviment sobre l'habitatge inclusiu, cooperatiu, sostenible també, es dona en general a tota Europa o a tot el món d'una manera unitària o hi ha moltes diferències d'actitud? Europa, sobretot, diria jo. Mira, nosaltres hem tingut l'oportunitat de viatjar molt i de les coses més decepcionants era que estàvem al millor lloc. És a dir, com esperaves arribar allà i dius, ara veurem una cosa meravellosa, no? I bueno, no sé si és el millor lloc, però que déu-n'hi-do les possibilitats que tenim en l'entorn que tenim i amb el qual, no sé, és veritat, a Suïssa fan coses molt interessants, però també tenen altres qüestions, la termodinàmica no els preocupa, no sé què, hi ha qüestions molt de la seva mirada hermètica del Passive House que no els deixa fer certes coses que aquí podem fer, amb la qual en realitat no crec que sigui un moviment que està passant arreu del món, tot el contrari, és a dir, el món cada vegada hi ha més edificis Zebra, vull dir que no, diria que no sé, Marta. No. Un poco o cooperativa, una cosa es el movimiento cooperativo, que sí que hay, yo creo que en todos sitios, bueno, en muchos sitios, ¿no? Hay una historia muy vinculada y estaría bien distinguir entre la tenencia, en realidad hablamos de viviendas colaborativas, las que hay un proyecto de comunidad y de experiencia de vivienda, de red de apoyo mutuo, ¿no? Y de todos estos valores, ¿no? Yo creo que ahí sí nos encontramos con lugares que hay una tradición. Ahora, con todo el grado de complejidad, con cómo estamos trabajando aquí y un poco esa búsqueda, ¿no?
yo creo que no hay. No hay todavía. No. Sí, la parte social, o sea, tanto Viena como Zúrich, ¿no? Más ciudades que países, ¿no? Te encuentras situaciones, incluso Copenhague, ¿no? Que hay ejemplos muy interesantes, pero sobre todo desde un punto de vista social, pero la cuestión de que aquí se ha tenido en cuenta también la sostenibilidad ambiental, ¿no? Tener en cuenta tanto la vida útil desde la demanda de los edificios y cómo se reduce la energía necesaria, como desde el punto de vista de las emisiones de CO2, construyendo con materiales, bueno, no diría tradicionales, pero innovadores, ¿no? Esto sí que no se está dando tanto en Europa, no sé, o sea, pero bueno, o sea, todo llegará, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación y es un honor ser parte de este grupo. En esta presentación habéis convergido hacia el final y ya desde el titular del último artículo de Eduardo que ya tiene la palabra ritual, habéis convergido hacia el final en el tema del ritual. Entonces mi pregunta va a vosotros en el sentido de que cómo se diseña para volver a habilitar rituales en el entorno construido, que entiendo que son de los motores necesarios para generar estas interdependencias, y qué rituales tenéis a la hora de diseñar también. O sea, yo empiezo a hablar para que Marta piense mientras yo hablo. Es la típica estrategia. O sea, digamos que tan difícil es que la arquitectura facilite como fácil es que imposibilite, ¿no? Con lo cual, digamos que hay un primer paso que es diseñar de manera que no lo imposibilite, ¿no? O sea, entender cuáles han sido esos rituales, ¿no? En el caso del baldeo, ¿no? Como esa manera de fregar que se hacía a determinadas horas para que la evaporación redujera la temperatura, y en un método de enfriamiento que se usaba en España y se exportó a Centroamérica. En el momento en el que llegan los Borbones, ponen parquet en los palacios y se deja de poder hacer, ¿no? O sea, pues esto en realidad es el problema, ¿no? O sea, cuando se usaban los suelos cerámicos, pues la porosidad del suelo cerámico permitía que esto ocurriera. Entonces, se me ocurre que la primera cuestión es no evitarlo, o sea, diseñar de manera que no se evite. A partir de ahí, que se genere, yo creo que esto ya estamos con palabras mayores, y es cuando los consejos de Irati, ¿no? De los sociólogos, empiezan a tener mucho más peso, ¿no? Y entender que la arquitectura requiere de otros campos que te ayuden a generar situaciones que puedan ocurrir cuestiones, ¿no? ¿No? Que hay una idea bonita, que es que ni el mejor edificio de arquitectura desde un punto de vista arquitectónico es garantía, condición necesaria, pero no suficiente para que funcione socialmente, ¿no? Y en ese sentido ella explica muy bien como si la arquitectura es el hardware, hace falta ese software de personas, de equipos, de acompañamiento, ¿no? Quizá porque hemos perdido ese saber tanto de los rituales del confort como los de la sociabilidad, ¿no? Que nos ha aislado, ese individualismo heredado que nos ha inculcado, ¿no? Esa especie de falsa autosuficiencia, ¿no? Y en ese acompañamiento de las personas que son clave, ¿no? La figura de la dinamizadora comunitaria, ¿no? Como todas las experiencias de Barcelona, las que son más exitosas, las viviendas dotacionales de gente mayor, ¿no? Clarísimamente. Todo el alquiler social, ahí los retos sociales son mucho más complicados, ¿no? Y como yo creo que todas las administraciones se están dando cuenta que son figuras clave que hay que acompañar en todos los programas, ¿no? Entonces, sí, igual que hay un manual de uso sostenible y eficiente que transmite todo eso que hemos perdido porque le hemos dado a un botón de aire acondicionado, ¿no?
y que de alguna manera en ese acompañamiento también con números, con monitorización, con seguimiento de las experiencias de unos usuarios que siguen unas pautas y otros que no, ¿no? Como explica también José María de los haters y los lovers, ¿no? Que hace mucha gracia. Y cómo al final todo eso se refleja en unos números y en unas facturas, ¿no? Y la gente a partir de ahí, ¿no? Además de esa especie de conocimiento adquirido, también se genera un sentimiento de identidad y de pertenencia a la comunidad. Y bueno, pues todos estos rituales, ¿no? Al final es bonito porque siempre las estrategias medioambientales y sociales van muy de la mano. Y eso está pasando en todos los proyectos y es como muy interesante, ¿no? Yo solo añadiría el factor tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que lo has dicho muy bien, el mejor edificio no es garantía de nada, pero quizás sí con el tiempo, porque necesitamos tiempo para asimilarlo. Es decir, ejemplos como que tenemos aquí cercanos, como el Walden 7, ha necesitado ser un desastre para ser un modelo de referencia. Es decir, estuvo a punto de hundirse, ¿no? Estos modelos de vivienda que son, si cabe, difíciles de asimilar en el momento de los concursos y que tienes que ser un visionario para pensar, ostras, pero es que esta decisión de súper riesgo que asumo ahora estará construida dentro de 5 años. 5 años pasan muy rápido. Para una persona habitante no formada necesita mucho tiempo para evitar todas las posibilidades que cualquiera de estas viviendas posibilita, ¿no? En los rituales sería lo mismo, es decir, nosotros intentamos acelerar ese proceso con pedagogía, pero cada uno tiene sus ritmos y necesita vivir en la vivienda para darse cuenta que los valores de la luz, de la ventilación, de la calidad espacial florecen en alguien no formado para percibirlos de forma inmediata con el tiempo, ¿no? Y eso es lo que de algún modo yo creo que necesitamos, ¿no? Yo, nada, sabéis que sois modelo inspirador. Yo he sido uno de los privilegiados que el fin de semana he podido disfrutar del número y he quedado fascinado por la transversalidad de las observaciones, ¿no? Y supongo que no puedo hacer spoiler, ¿no? Pero la entrevista final donde se abren nuevas vías de posibilidades de desarrollo de la vivienda con baños puestos en la fachada o donde el agua caliente de la ducha se puede incluso aprovechar para Luca nos dirá que me ha parecido impresionante. O sea que gracias una vez más. ¿Alguna pregunta més? Si no, sí, perfecte. Bueno, primer de tot, enhorabona pel llibre, pel contingut i pel relat, no? que heu fet aquí mateix. Una pregunta. Heu estat parlant de la materialitat fa paisatge, no? El material fa paisatge. Aleshores, aquest material suposo que sempre esteu pensant en un material de quilòmetre zero. Com creieu que aquest material, aquesta materialitat, pot ser incorporada a la tecnologia per no convertir l'arquitectura en una arquitectura vernàcula? Aquest article del CIFU explica molt bé, sobretot no és que només faci paisatge, fa economia. És a dir, en el cas d'una illa és molt evident això. Vull dir que a mida que si decideixes que fas la fusta del fuster de la illa, vas generant aquesta economia de la illa i vas generant que aquests industrials existeixin, no? I si no, es van perdent i llavors, o sigui... Nosaltres, a l'arquitectura vernàcula ens sembla una font d'inspiració, ¿vale? Però que avui en dia no podem pagar. És a dir, tant de bo poguéssim fer arquitectura vernàcula. El problema és que requerim una mà d'obra que no tenim ni un coneixement que s'ha perdut. És a dir, no som els japonesos que fan el temple d'Ise i van refent-lo cada 20 anys per mantenir la sabidoria de com es fa, no? Tot aquest coneixement vernàcul no el tenim i el que sí que tenim és la inspiració de moltes qüestions que s'han fet des de l'arquitectura vernàcula perquè tenien aquesta mateixa situació que tenim ara de manca de materials. És a dir, l'escasset, no? Les ayudava les solvían de ciertas maneras que hoy en día nos pueden ayudar, ¿no? Y un artículo de
Cristina Pardal con Ignasi, pues hablaban de la idea de volver a darle geometría a la arquitectura, ¿no? Ya no esta cuestión del movimiento moderno, ¿no? Este edificio, ¿no? Que busca ser totalmente plano, horizontal, ¿no? Y oculta que realmente tiene unas bovedillas, ¿no? Como una vergüenza cuando en realidad es lo que hacía que se aguantara, ¿no? Pues esto es lo que de alguna manera hemos de volver a hacer, ¿no? O sea, hemos de volver a hacer no porque queramos ser vernáculos, sino porque en realidad nos ayuda a usar menos cantidad de material, que es un poco la situación en la que estamos. Es decir, de cada material que utilizamos tiene un coste económico, pero un coste ambiental 4 veces mayor. Entonces, como no tenemos esa viabilidad económica ni ambiental, pues al final hay como que, yo creo que en el cuaderno se hablan de varias estrategias. O sea, ya te digo, o sea, ojalá pudiéramos ser vernáculos. Yo creo que aunque lo quisiéramos es imposible. O sea, podemos llegar a ciertos despropósitos. O sea, si lo intentamos demasiado. Sí. Con soluciones. O sea, para nosotros la geometría pasa por la industrialización. No poner viguetas y bovedillas, sino industrializar, ¿no? Y las ventajas de la tecnología contemporánea, pero con un denominador común que es en aquel momento falta de recursos y ahora la búsqueda del kilómetro cero, ¿no? No tanto la falta de recursos como de optimización, ¿no? Bueno, si no, a dalt tenim cerveses.